Hay crímenes que impactan por su brutalidad, hay otros que impactan por su contexto, y hay algunos que te paralizan porque combinan las dos cosas de una manera que el cerebro se niega a procesar. Lo que ocurrió la noche del 15 de abril de 2026 en un departamento de Polanco, una de las zonas más exclusivas y vigiladas de la Ciudad de México, es exactamente ese tipo de caso. Una mujer joven, madre de un bebé de 8 meses, ex reina de belleza, encontrada sin vida con una herida de bala en la cabeza. Y la sospecha principal no apunta a un extraño, no apunta a un asaltante, no apunta a ninguna organización criminal. Apunta a la mujer que estaba sentada en la misma sala, la suegra. Su nombre era Carolina Flores Gómez. Tenía 27 años. Había nacido el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. Y en 2017 fue coronada como Miss Teen Universe Baja California. Un certamen que en comunidades locales funciona como trampolín social, como capital simbólico, como una puerta que se abre hacia algo más grande. Quienes la conocieron la describen como una mujer con presencia, con disciplina, con una imagen cuidada y una vida que parecía ir exactamente hacia donde ella quería. Años después de aquella corona, Carolina se convirtió en esposa y en madre. Un bebé de 8 meses. Una vida construida ladrillo por ladrillo. Pero la noche del miércoles 15 de abril, todo eso terminó de la forma más brutal e incomprensible que puedas imaginar. Piénsalo un momento. Polanco, tercera sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. No estamos hablando de una colonia olvidada ni de un rincón sin vigilancia. Estamos hablando de una de las zonas más monitoreadas de la capital. Y sin embargo, dentro de ese departamento, Carolina Flores Gómez perdió la vida. Cuando los elementos llegaron, la encontraron con una herida de bala en la cabeza. Y cuando empezaron a hacer las preguntas más básicas, lo que obtuvieron como respuesta fue algo que ninguno de ellos esperaba escuchar. Dentro del departamento esa noche solo había 3 personas. Carolina, su esposo, identificado como Alejandro, y la madre de él, Erika María N. Y fue el propio Alejandro quien señaló a su madre como la presunta autora material del crimen. Detente ahí, un hijo acusando a su propia madre de haber asesinado a su esposa, dentro de su propio hogar, con un bebé de 8 meses en ese entorno. Si esa escena no te genera un nudo en el estómago, escúchala de nuevo, porque lo que eso implica va mucho más allá de un hecho policial. Pero espera, porque hay un detalle que complica todavía más la lectura de esta historia. La denuncia formal no se presentó esa misma noche, se presentó al día siguiente, el jueves 16 de abril, horas después. Ese lapso, ese silencio que separa el crimen de la denuncia, se convirtió rápidamente en una de las piezas más cuestionadas del caso. ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Qué se dijo? ¿Qué se decidió? ¿Qué se intentó silenciar o contener? Eso todavía no tiene una respuesta pública oficial. Lo que sí tiene respuesta es la determinación de la familia de Carolina. Su madre, Reina Gómez Molina, activista vinculada al colectivo Diamantina Rosa, no esperó a que el sistema tomara iniciativa. Convocó una movilización pacífica para el viernes 25 de abril a las 15 horas en Ensenada, para exigir justicia por su hija. Esa convocatoria no es un acto menor. Es una declaración de que la familia no va a permitir que este caso se diluya entre la rutina de la violencia en México. Que el nombre de Carolina no va a quedar reducido a un titular de 3 días. Y la Fiscalía de la Ciudad de México ya confirmó que la investigación avanza bajo protocolo de feminicidio. Eso es importante porque define no solo la tipificación legal sino también el nivel de presión institucional que se le exige a la investigación. El artículo 148 bis del Código Penal para la Ciudad de México establece entre 35 y 70 años de prisión para quienes sean encontrados culpables de feminicidio. Y la norma contempla agravantes que pueden incrementar esa pena hasta en una tercera parte, además de consecuencias adicionales como la pérdida de derechos sucesorios y de patria potestad en los supuestos que correspondan. No estamos hablando de un castigo simbólico. Si la investigación logra sostener en juicio la responsabilidad de la presunta agresora, estaríamos hablando de una de las condenas más severas dentro del sistema penal local. Pero para llegar ahí falta lo más difícil, probarlo. Peritajes, testimonios, cadena de custodia, una carpeta sólida que no se derrumbe al primer cuestionamiento de la defensa. Pero este caso tiene una dimensión que va mucho más allá de lo jurídico, porque lo que deja atrás no es solo un expediente, es una fractura moral imposible de reparar. Hay un bebé de 8 meses que crecerá sin su madre, y con la sombra de esta historia incrustada en su propia identidad. Hay una familia materna convertida en activistas del duelo, empujando desde Ensenada para que el Estado no suelte el caso. Y hay también una familia política que cargará el peso de una acusación que, de confirmarse, convierte a una madre en victimaria y a un hijo en testigo y denunciante contra su propia sangre. No hay manera de salir entero de eso. No hay versión en la que alguien quede sin daño. Y aquí es donde el caso de Carolina Flores Gómez se vuelve imposible de separar de un contexto más grande y más oscuro. En México,
El feminicidio dejó de ser una excepción que conmociona al país para convertirse en un patrón que se repite sin que la indignación colectiva logre detenerlo. Datos de 2026 indican que solo en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en el país. Una cifra brutal que además muchas organizaciones consideran subestimada frente al número real de mujeres asesinadas de manera violenta y registradas bajo otras categorías. Eso significa que Carolina no es un caso aislado. Es parte de una estadística que no debería existir pero que crece, y que convive con investigaciones lentas, con expedientes que se pierden, con familias que tienen que empujar solas para que el Estado no cierre el caso antes de tiempo. Pero incluso dentro de esa tragedia estructural, lo de Carolina sigue generando una conmoción particular, porque la presunta agresora no encaja con ninguno de los perfiles habituales de la violencia feminicida. No es una expareja, no es un acosador, no es un desconocido con antecedentes, es la madre de su esposo. Y eso convierte este expediente en uno de esos casos que sacuden no solo porque son brutales, sino porque rompen incluso las categorías más conocidas del horror. Hay crímenes que te asustan porque vienen de afuera, y hay otros que te paralizan porque confirman lo que nadie quiere reconocer, que a veces el peligro ya estaba sentado en la misma mesa. Carolina Flores Gómez tenía 27 años, una corona que la había hecho visible, un bebé que dependía de ella y una vida que debería haber tenido décadas por delante. Lo que la noche del 15 de abril ocurrió en ese departamento de Polanco no tiene nombre que alcance a contenerlo. Y la pregunta que la familia lleva a la calle el 25 de abril, la misma que Reina Gómez Molina grita desde Ensenada, es la misma que ningún sistema de justicia debería tardarse en responder. ¿Quién va a responder por Carolina? Eso es todo por hoy. Si quieres más historias contadas con rigor y sin filtros, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el siguiente.